Bueno, vamos a comenzar ahora sí hablando un poquito más en profundidad sobre esa capa, esa barrera hidrolipídica que tanto venimos mencionando. Y vamos a desglosar un poquito el factor de hidratación natural, lo que es el manto ácido, el pH de la piel, para entrar a profundizar este aspecto. Acá, como pueden ver, bueno, volvemos con una imagen básica de lo que es la barrera cutánea. Dijimos los corneocitos, son como los ladrillitos, y los lípidos cementantes son los que unifican esos corneocitos y hacen como una impermeabilidad y no permiten que se evapore el agua, así que haya eh, evaporación. Entonces, ¿qué es esto de la barrera epicutánea? Vamos a ir a ella. Manto hidrolipídico o emulsión epicutánea. Cuando hablamos de emulsión, por ejemplo, en un producto cosmético, ¿qué es una emulsión? Una emulsión es un producto que tiene unificadas dos fases que son inmiscibles, o sea, que no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. ¿Cómo se unen? Se unen a través de un emulsionante, un ingrediente que permite unir el agua y el aceite y formar una emulsión. Bueno, la piel tiene sus propios emulsionantes y todas esas fases oleosas y acuosas de las que veníamos hablando se unifican para crear una especie de emulsión cutánea, que es la que depende su composición, que tanto de grasa, que tanto de agua, etcétera, es la que va a determinar un poco el tipo de piel, por supuesto, si es piel grasa, piel seca, piel normal, todo lo que veníamos mencionando. Entonces, esta emulsión epicutánea o manto hidrolipídico, hidro de agua, lipídico de lípidos, de grasas, tiene como fase acuosa lo que se conoce como el manto ácido, donde su principal componente es el factor de hidratación natural, y tenemos la fase oleosa, que son los lípidos cementantes, que era lo que ya veníamos hablando, compuesto por los lípidos propios de los corneocitos, como las ceramidas, y el producto de las glándulas sebáceas que ascienden por el folículo piloso, por el pelo, hasta depositarse en el estrato córneo. Acá, como pueden ver, el sudor, la glándula sudorípara, esto es un ejemplo muy gráfico, no es que se vea exactamente así en la piel, pero bueno, las glándulas sudoríparas son las que hacen ascender todo lo que sería la fase acuosa, y las glándulas sudoríparas que están bien pegaditas al folículo piloso son las que eh, hacen llegar el sebo, que decíamos que estaba compuesto por triglicéridos, escualeno, ceras naturales, etcétera, colesterol. Estas dos fases son las que conforman la emulsión epicutánea. Cuando hablemos de los tipos de piel en otro video, vamos a profundizar esa parte de la emulsión epicutánea que tiene que ver con los tipos de piel que genera y las características de cada tipo de piel. Por ahora vamos a seguir hablando de esto en un nivel más técnico, pH y demás, que es importante. Vamos a pasar a la siguiente imagen, entonces, para comenzar a hablar un poquito de lo que es el manto ácido y el pH de la piel. ¿Qué significa pH? Bueno, pH significa potencial de hidrógeno, quiere decir que es una escala, una medida en donde se indica qué tan alcalina o qué tan ácida es una sustancia. Por supuesto que al ser potencial de hidrógeno, es una medida que se puede percibir siempre en presencia de agua. Yo no le podría medir el pH a un aceite, al aceite de almendras. Como no tiene agua, no podría medirle el pH. El pH se mide porque existe en un producto acuoso, en cualquier sustancia acuosa. Es por eso que si bien la emulsión hidrolipídica tiene agua y aceite, al contener agua, ya de por sí, todo ese manto adopta un pH, que es un pH ácido, por eso se lo conoce como manto ácido. En esa agua natural de la piel, que es justamente donde hay presencia de agua, se puede medir el pH, pero también puede proliferar la vida, es donde crece la microbiota cutánea, o sea, todas las bacterias naturales de la piel, de las cuales vamos a hablar específicamente en otro video. ¿Qué ocurre con el pH de la piel? No sé si ustedes pueden ver acá la escala.
arranca en 0, 0 es lo más ácido, 14 es lo más alcalino y tenemos el pH neutro que es 7. Esta es la escala tradicional. Cuando nosotros hablamos de que los productos de la piel tienen que estar en un pH neutro, no se refiere al pH neutro de esta escala. Quiere decir al pH normal de la piel. Y el pH normal de la piel es ácido, ese es nuestro neutro. Pero ubicándonos en la tabla convencional de pH, vamos a ver que acá, por ejemplo, tenemos el pH 5. Entre esta franja, entre 4 y 6, se encuentra el pH de la piel. Depende la zona del cuerpo de la que estemos hablando y de muchos otros factores, hay variaciones entre 4,7 a 5, 5,2, 5,4, 5,5 hasta 5,8. Inclusive en la zona íntima, por ejemplo en la vagina, el pH vaginal de una mujer fértil es de 4,5, bien ácido, y en una mujer que está transitando la menopausia o en una niña el pH es mucho más alcalino, alrededor de 6,5, porque se acerca al 7. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué ocurre con el tema del pH? Bueno, primero nosotras necesitamos mantener el pH de la piel porque el pH tiene una función muy específica. Así como el pH de la sangre, el pH interno, es ligeramente alcalino, la diferencia con el pH de la piel es que es ligeramente ácido. Por ejemplo, el de la sangre está alrededor de 7,35. Por eso es que en la sangre no pueden sobrevivir las bacterias que habitan en la piel. En la piel, el pH es ligeramente ácido. Dijimos, vamos a poner un rango promedio de 5. Se suele decir 5,5 de una piel normal, pero cada vez hay más estudios donde la estadística da que en una piel sana el pH se acerca más a 5. 4,7 a 5, yo diría 5. Entonces, este pH lo que hace es, primero, mantener un equilibrio en la microbiota cutánea. Cuando hay una alteración del pH, por múltiples factores, muchos de ellos por usos incorrectos de productos o por productos con un pH no apropiado para la piel, lo que hacemos es alterar ese manto ácido y cuando la piel se va alcalinizando, o sea que sale de su pH clásico, se va acercando a valores de 7, ¿qué ocurre? Comienza a volverse más seca, a descamarse. Las ceramidas que están dentro de los corneocitos disminuyen porque justamente hay una enzima que es la que produce esta ceramida y esta actividad, la actividad de esta enzima disminuye cuando el pH está cercano a 7 o sobre 7, por ende, al disminuir las ceramidas naturales de la piel, se empieza a alterar la función barrera y empieza a perder esa cohesión celular y empieza a haber permeabilidad cutánea. Entonces es más factible de que se altere la microbiota y que puedan ingresar patógenos, que se evapore agua, que pierda la humedad natural. Por eso es muy importante entender de pH y trabajar con productos idóneos. La realidad es que la piel igualmente tiene un buffer natural que amortigua el pH y lo va reequilibrando bastante para mantener ese equilibrio. ¿Qué es un buffer? Por ejemplo, en el área cosmética, química de formulación, una sustancia buffer es una sustancia amortiguadora de pH. Por ejemplo, cuando uno elabora un producto cosmético y lo regula para que se quede en un pH específico, por ejemplo, un pH 5, a veces, dependiendo la composición de esa fórmula, puede haber muchos extractos vegetales, puede haber activos que sean, digamos, fácilmente modificables en el tiempo, el tema de su pH, eso desestabiliza el pH de la fórmula. Hay muchos factores por los cuales una fórmula puede ir variando el pH en el tiempo por más que la hayas regulado. Entonces, para evitar
un ascenso o descenso abrupto de pH en un producto se trabaja cuando amerita, no siempre, con soluciones buffer, soluciones amortiguadoras de pH que hacen que permanezca lo más posible dentro de un rango. Entonces, la piel tiene un buffer natural. Justamente muchas veces nos aplicamos, por ejemplo, una persona que se lava con un jabón el rostro, no un limpiador sólido, que a veces se le puede llamar jabón facial, pero en realidad no es un jabón saponificado. Ya vamos a desglosar un poquito esto, pero quienes se lavan con un jabón clásico, lo que están haciendo es alterar el pH de la piel. Esa piel, gracias a su buffer natural, al buffer de la propia piel, puede equilibrar de vuelta el pH, pero tarda horas, generalmente alrededor de unas 4 a 6 horas en reequilibrar el pH. Y ahí ya se está generando una disbiosis y una alteración en la función barrera. Si abusamos demasiado de productos de este estilo y todos los días, cada vez la piel tarda más porque es limitada la función buffer de la piel. Cuando, digamos, sobrepasamos la capacidad amortiguadora de la propia piel, se empieza a alterar naturalmente el pH de una forma bastante crónica y a traer un montón de problemas porque se altera la microbiota y además eso trae dermatitis y un montón de problemas en la piel que tienen que ver con esto. pH, microbiota, función barrera, ceramidas, etc. Espero que se vaya entendiendo todo esto. Entonces, ¿se puede uno lavar con un jabón? Bueno, los jabones saponificados son grasas que fueron convertidas en jabón gracias a un álcali, a una sustancia que reacciona con las grasas convirtiéndolas en moléculas de jabón. ¿Cuál es ese álcali? Es la soda cáustica, no es la soda cáustica de la ferretería. En España se le dice sosa cáustica. No es la de las ferreterías, sino que es un grado cosmético con un grado de pureza 99,9 y que se usa solamente para que reaccione con el triglicérido, ¿sí? Con los triglicéridos de las grasas, pero de los aceites que utilizamos o mantecas, pero en el proceso de curado del jabón, la soda cáustica desaparece. No es que el jabón contiene soda cáustica. Pero el jabón siempre va a tener un pH por encima de 7. Un jabón tradicional es saponificado, aunque sea natural. Va a tener un pH por encima de 7. Generalmente como muy bajo y con suerte puede estar en 7,5, pero como regla general va de 8 a 9, 9, algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si bien los jabones, por ejemplo, naturales, tienen mucha diferencia con los convencionales del mercado en cuanto a que no se les separa su glicerina natural, porque en el proceso saponificado se produce glicerina natural, que generalmente en los jabones convencionales se le saca esa glicerina y se vende aparte, entonces al dejarlo en un jabón natural son más hidratantes, generalmente además los jabones naturales se trabajan con un porcentaje de sobreengrasado, esto quiere decir que es un porcentaje de aceite libre que queda, que no se saponifica, que no se convierte en jabón. Entonces ya de por sí no solo es hidratante por la glicerina, sino que aporta humectación y hace que reseque menos el jabón. Sin embargo, es por esto que estoy comentando, que las pieles grasas o mixtas no suelen sentir molestias con un jabón natural. En cambio, una piel seca igual todavía, depende del nivel de sobreengrasado, igual puede sentir molestias, no es un producto para usar todos los días. Ahora, si hablamos de pH, tampoco es un producto para usar ni siquiera 3 veces por semana. Una vez por semana, como una exageración 2, pero yo sugiero no usar jabones en la cara, porque lo que ocurre es que alteran el pH de la piel. Está bien que se podría subsanar si la persona después de aplicarse un jabón se aplica un producto cosmético con un pH adecuado. Ahí es como que se restablece de vuelta, que es lo que sucede la mayoría de las veces. Por eso es que mucha gente en cosmética natural usa jabón porque
tiene hidratación natural, humectación natural y después se pone un producto que le reequilibra el pH. Pero mucha gente no tiene buenos hábitos, tiende a lavarse y por ahí no ponerse nada, sobre todo en edades jóvenes, y la piel tiene que hacer un esfuerzo durante horas para amortiguar ese pH. Yo personalmente considero que hoy en día hay limpiadores sólidos, espumas, espumas, geles espumosos, emulsiones limpiadoras, que siempre se trabajan con el pH afín a la piel y no estamos alterándolo. Entonces, considero mucho más amable eso. Ahora, si alguien lo usa, bueno, que sea un jabón natural y equilibrar muy bien con productos posteriores. Sin embargo, no a todas las pieles les sienta bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el pH. Esta es una parte nueva que estoy incorporando al video, por eso me van a ver un poco diferente. Es una actualización donde he preferido agregarles en las placas que siguen algunos gráficos que, si bien estaban en el manual, no estaban grabados en el video y tenía ganas de que queden, en el video. Así que estoy agregando esta parte actualizada. Pero bueno, vamos a continuar hablando un poco del pH y la piel. Cada parte del cuerpo tiene un pH diferente. Esto es muy importante que sepan. Si bien no es un pH demasiado diferente, hay variaciones según la zona del cuerpo y también según la edad. No es lo mismo una niña, un bebé, a una persona mayor o una persona con menopausia, a una mujer con edad fértil. No es lo mismo un varón que una mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando del rostro, generalmente, según la estadística, el valor general del rostro, del pH del rostro, en la mayoría de las personas es de 5. Por supuesto que este valor puede variar según la composición de esa emulsión epicutánea, de acuerdo a factores endógenos como son también la parte hormonal, bueno, la edad, ¿sí? El género, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, bueno, digamos que eso puede determinar que el pH de la piel esté entre 4,7, 4,8 hasta 5,5, 5,6, incluso 6. Pero ya en un 6, donde es una piel más seca, hay más problemas, porque no es el pH más fisiológico de la piel. El pH más fisiológico es alrededor de 5. Si bien la piel tiene una forma de amortiguar ese pH, del 5 al 6 no hay una gran diferencia. Digamos que un valor de 6 sostenido en el tiempo ininterrumpidamente tiende a mostrar características de pieles más secas, deshidratadas y algunas alteraciones. Lo mismo el cabello, el cuero cabelludo, sí que tiene un pH más ácido, ¿sí? Alrededor de 4,5 a 5. Por eso es que también en los procesos de decoloración lo que se busca es llevar al cabello a un pH más alcalino, ¿sí? Generalmente por encima de 6, para que se vuelva poroso y que pueda penetrar la tintura, por ejemplo. Y después con un producto ácido se sella para que se vuelvan a sellar el cabello y que pierda esa porosidad que adquirió para el tratamiento que se estaba realizando. El contorno de ojos, por ejemplo, el contorno de ojos, un producto para el contorno de ojos se realiza en un pH de 6,5 a 7,5, o sea, afín al pH de la conjuntiva del ojo para que no irrite. Entonces, bueno, digamos que es muy importante entender estas necesidades, por eso también los contornos de ojos tienen una función particular, no solo por el pH, sino porque un producto de contornos de ojos va a cubrir las necesidades específicas de esa zona, donde puede haber necesidades de restablecer la microcirculación, ¿sí? El drenaje, puntualizar mucho la parte anti-age, porque es la capa más finita de la piel, la parte más finita de todo el rostro, de la piel del rostro. Entonces, bueno, son detalles importantes a tener en cuenta, además de que hay ojeras que pueden estar pigmentadas, ¿no? Entonces, este pH, cuando se altera, produce un montón de problemas. Primero, desestabiliza la microbiota cutánea, ¿sí? También desestructura la queratina, o sea, lo que es la queratina que está presente en el estrato córneo,
En pHs por debajo de 3 y por encima de 8 se desestructura la queratina, por ende se permeabiliza la piel. Y algo que está bueno que ustedes sepan es que esa queratina que se produce, que los producen los queratinocitos y que justamente forma parte del estrato córneo, que es una función de un efecto impermeable, ¿sí? Es hidrofóbica, no es al 100% hidrofóbica. La queratina es semi-hidrofóbica. La queratina de la piel es una queratina blanda, no es como la queratina de las uñas, ¿sí? Que esto es importante también que lo sepan, ya que un 20% de la queratina es proteína hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que es higroscópica, que ayuda a retener el agua y que forma parte del mantenimiento de la humedad de la piel y lo que permite que la piel no sea totalmente impermeable, que permita el paso de determinadas sustancias. Ahora, algo que es muy importante es que los lípidos que produce la piel, ¿sí? Los lípidos que se producen para lubricar la piel en el estrato córneo, para funcionar como barrera, para funcionar como cohesión celular entre los corneocitos, muchos de ellos son pH dependientes. Por ejemplo, las ceramidas, que son los lípidos intercorneocitarios, los lípidos que están dentro de los corneocitos, son pH dependientes. ¿Por qué? Porque la producción de esas ceramidas dependen de unas enzimas que funcionan correctamente en pHs ácidos, ¿sí? Generalmente hasta 5,5, de 4,5 a 5,5. Si yo estoy colocándome jabones o productos muy alcalinos, lo que estoy haciendo es desnaturalizando mucho proteínas y además alterando la producción de lípidos, ¿sí? Afectando la actividad enzimática que produce esas ceramidas. Otra cosa muy importante es que cuando se altera el pH, la piel o los queratinocitos también liberan citoquinas proinflamatorias. Por ende, colaboramos en la inflamación de la piel, en una piel irritada, con capacidad de deshidratarse, ¿sí? Porque si se alteran los lípidos del estrato córneo y se altera la función barrera, también se altera la microbiota. Puede haber trastornos de deshidratación, puede haber problemas inmunes, ¿sí? Que ingresen patógenos, se vuelve permeable la barrera cutánea y no es lo que queremos, ¿sí? Bueno, factores exógenos, me tengo anotado algunos puntos que no me quiero olvidar. Factores exógenos que pueden alterar el pH. Bueno, por ejemplo, los ritmos circadianos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de luz y oscuridad, hay picos en el día de determinados pHs. Factores medioambientales, ¿sí? Muy fríos o muy calientes, ¿sí? Que también alteran la hidratación de la piel, la humedad de la piel. Y también, por supuesto, rutinas cosméticas inadecuadas. Esas son las que más alteran el pH de la piel. Entonces, en realidad los mayores problemas se generan por alcalinidad. Por supuesto que pHs muy ácidos pueden dañar la piel, pero los mayores problemas se generan por alcalinidad. Hay funciones de la piel que también son pH dependientes, como por ejemplo la descamación de la piel. Para que la piel se renueve y se descame normalmente, hay procesos enzimáticos que son justamente los que degradan esos desmosomas o corneodesmosomas, que son esas uniones entre los corneocitos, que justamente esos procesos enzimáticos que degradan esas uniones entre las células para que se produzca la descamación son pH dependientes. Entonces, si nosotros alteramos el pH, también estamos alterando la renovación celular. Es importante que lo sepan. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso de queratinización que hablamos, pero que vamos a poder entender un poco cómo se produce ese manto ácido, esa emulsión epicutánea y cómo se produce el factor de hidratación natural.
Para esto tenemos que entender muy bien el proceso de queratinización, que si bien lo explicamos en otro video, vamos a desglosar un poco cómo es que esa célula, los queratinocitos, ascienden hasta el estrato córneo y colapsan, mueren, pierden su núcleo y liberan todos esos lípidos y esa queratina, que bueno, tiene que ver con todo un proceso bastante minucioso que lo vamos a resolver ahora y que tiene que ver también con la filagrina, ¿sí? Y esto es lo que va a desembocar después en el factor de hidratación natural. ¿Se acuerdan que en el estrato germinativo, en el estrato basal, están los melanocitos, pero también están las células madre, ¿sí? Las que comienzan a generar toda esa división celular de queratinocitos jóvenes? Acá, como podemos ver en el cuadro, en este gráfico, tenemos los hemidesmosomas, ¿sí? Que son esas uniones no entre células, sino entre las células y, por ejemplo, acá la lámina basal. Por ejemplo, esta es la parte más profunda de la capa basal que bordea, es como si fuera digamos, la separación que hay con la dermis papilar, ¿no? Porque ya acá abajo está la dermis papilar y debajo la reticular, que ya empieza todo lo que es el espacio de la dermis. Entonces, estas uniones son las que permiten mantener adheridas a las células a la lámina basal. Después tenemos los que son los desmosomas. Los desmosomas son las uniones entre célula y célula, entre cada queratinocito. Cuando los queratinocitos van ascendiendo y luego se transforman en corneocitos, la unión entre los corneocitos se conoce como corneodesmosomas, ¿sí? Entonces, resulta que estos queratinocitos van ascendiendo de estrato en estrato, ¿sí? Del germinativo basal al espinoso y luego al granuloso, y el último va a ser el estrato córneo. Ahora, todo este proceso, la parte más interesante, se sucede en el estrato granuloso. ¿Qué es el estrato granuloso? Se le dice granuloso porque contienen los queratinocitos en este punto los gránulos, unos gránulos de queratohialina, ¿sí? La queratohialina es una sustancia que es precursora de la queratina, ¿sí? Es proqueratina. Y también está la producción en el aparato de Golgi, en los cuerpos lamelares, ¿sí? Interiores del queratinocito, se producen todos esos lípidos que después van a formar parte de esa envoltura de los corneocitos y de esa composición de los corneocitos. Recuerden que la queratina y la filagrina conforman entre un 80 y un 90% de toda la masa de la epidermis, de la capa córnea de la epidermis y de los corneocitos. Y ahora vamos a ver bien qué es la filagrina. Bueno, resulta que en el estrato granuloso los queratinocitos ya están cercanos a convertirse en corneocitos, o sea, están por morir, están en ese proceso. En el estrato granuloso, esos gránulos se llenan de una prequeratina, son gránulos de queratohialina, se los conoce así, ¿no? Porque todavía no es la queratina tal cual va a estar ya en un estado de cornificación. Entonces, esa prequeratina, al igual también que dentro de los queratinocitos, en los cuerpos lamelares de los queratinocitos se produce todos esos lípidos. Cuando continúa ascendiendo el queratinocito y va digamos, ya a pasar parte de la última capa, del último estrato, que es decir, cuando se va a convertir en corneocito, lo que hace es desarmarse la célula, por decirlo de alguna manera. En esa muerte que hace el queratinocito de su forma convencional, pierde su núcleo, ¿sí? Pierde su núcleo y todo ese contenido que estaba dentro de los gránulos de queratohialina y de los lípidos son expulsados fuera de su matriz, ¿sí? Porque en este momento están dentro de la célula, pero luego para poder pasar a ser corneocitos necesita esa célula desarmarse, disolverse tal cual se encuentra en el estado granuloso y para eso pierde el núcleo. Esos gránulos de queratohialina liberan, ¿sí? La queratina y liberan la filagrina, que en el momento en el que se encontraba esa filagrina dentro de los gránulos de queratohialina, se la conoce como profilagrina, ¿sí? Una sustancia que después va a permitir convertirse en filagrina. ¿Y qué es la filagrina? Es la que permite
la cohesión entre las queratinas, ¿sí? Es la que se inserta de forma muy apretada entre las queratinas y permite la compactación de la queratina y hace que esa célula colapse y se aplane totalmente para quedar cornificada en el estrato córneo, ¿sí? Que va justamente a formar parte del estrato córneo. Ahora resulta que en todo ese proceso, recuerden que también se liberan los lípidos de los cuerpos lamelares, entonces esos corneocitos van a quedar envueltos en esa capa de lípidos bilamelares que van a formar parte de los lípidos cutáneos, ¿sí? Que tiene que ver también con la emulsión epicutánea y con la integridad de la barrera cutánea. Ahora, ¿qué sucede con la filagrina? La filagrina en el estrato córneo continúa degradándose por un proceso enzimático y a través de ese proceso enzimático, prácticamente de hidrólisis, esa filagrina se degrada en aminoácidos higroscópicos, que son los que van a conformar el factor de hidratación natural, ¿sí? Ahora vamos a ver bien los componentes del factor de hidratación natural, pero justamente la degradación de la filagrina es clave para conformar los distintos componentes o los principales componentes del factor de hidratación natural. Entonces, es muy importante que este proceso se dé correctamente, porque si la filagrina, por ejemplo, no logra degradarse correctamente, va a haber una deficiente producción de factor de hidratación natural. También tenemos que saber que uno de los principales motivos por los cuales se sucede la liberación de los gránulos de queratohialina y de los lípidos que están en los cuerpos lamelares es justamente que en el estrato granuloso hay una alta concentración de calcio. Eso es lo que permite hacer esa modificación en el queratinocito y expulsar todo su contenido para conformar lo que va a ser el estrato córneo. Entonces, cuando la filagrina no se degrada correctamente, hay un deficiente factor de hidratación natural, no se logra terminar de generar el ácido urocánico y otros ácidos que son muy importantes y que participan en todo el proceso también antimicrobiano, en el control del pH, en distintos mecanismos de la piel que justamente son los que se ven más debilitados cuando la piel está deshidratada. También el ácido urocánico tiene un factor muy relevante en la protección frente a la radiación ultravioleta. Entonces, esto es para que ustedes sepan todo lo que sucede, toda esa transformación que realiza el queratinocito y todo eso termina conformando el estrato córneo. Esa queratina, les recuerdo, esa queratina es semi hidrofóbica, tiene un 20% de proteínas hidrosolubles, lo que permite que nuestra piel no sea rígida como las uñas, que sea más flexible y que permita el paso de algunas sustancias, por supuesto, ¿no? Por supuesto que es muy selectivo el paso de las sustancias. Ya vamos a hablar de penetración de sustancias y tiene que ver con el peso molecular, pero bueno, es un estrato que es semipermeable, ¿sí? O sea, semi-impermeable, pero tiene un 80% de impermeabilidad. Quiere decir que ahí estamos dentro de parámetros normales, ¿sí? Entonces, justamente también si el ácido urocánico no se forma, va a dar como resultado una tendencia a una piel con un pH más elevado, con un pH más cercano a 6, más seca, se va a alterar el proceso de descamación, que también es pH dependiente. Entonces ven todos los problemas que se generan por una deficiente hidratación o por un problema de hidratación, de formación del factor de hidratación. Porque la filagrina, y esto es muy importante, para que pueda degradarse necesita un porcentaje de agua muy específico. Entonces, si esas condiciones no están generadas, ¿sí? Si la piel no está funcionando como corresponde o no estamos ayudando también en cuanto al uso de cosméticos adecuados y demás, lo que vamos a estar perjudicando es en la producción del factor de hidratación natural y todas estas consecuencias que vengo nombrando asociadas. Por último,
me voy a poner acá. Acá tenemos un resumen de los compuestos que forman parte del factor de hidratación. Y por ejemplo tenemos aminoácidos, ¿sí? El factor de hidratación natural está compuesto en un 40% por aminoácidos libres, que son la degradación de la filagrina. O sea, vean realmente la incidencia que tiene la filagrina, es muy grande. También tenemos pK, urea, amoníaco, ácido úrico, glucosamina y creatinina. Bueno, muchos de estos compuestos se eliminan también a través de las glándulas sudoríparas, que también colaboran en el factor de hidratación. Iones, lactatos, citratos, azúcares, ácidos orgánicos, péptidos y otros. Todas estas son sustancias higroscópicas. Higroscópicas quiere decir que capturan agua y que retienen agua. Y estos mismos ingredientes utilizados en un cosmético van a cumplir exactamente la misma función. La urea, depende de la proporción, también tiene otras funciones. Pero bueno, sacando eso, todos estos son ingredientes que retienen agua y que ayudan en la hidratación natural. Yo he escuchado profesionales que explican de que no tiene mucho sentido el utilizar como regla general siempre sustancias hidratantes o serum hidratantes, porque la realidad es que nuestra piel ya tiene su propia producción de hidratación natural, su propio factor de hidratación, y es mucho mejor trabajar con, por ejemplo, cremas o emulsiones que funcionen sellando y restableciendo la función barrera simplemente para que no se deshidrate y no se evapore el agua. Pero yo les voy a dar una opinión personal. Eso es verdad, pero eso no contempla, esa opinión no está contemplando otros factores. La realidad es que nuestro propio factor de hidratación natural se puede ver alterado no solo por un tema de, vamos a suponer que hay una deficiencia de agua en la piel que no permite la degradación correcta de la filagrina. También pueden incidir factores hormonales, pueden incidir cuestiones del exposomo del medio ambiente como el clima, puede incidir la edad, ¿sí? Hay un montón de factores, por ejemplo, todo lo que es la producción de proteoglicanos, de ácido hialurónico, todas esas sustancias que en la dermis retienen el agua y que mantienen la humedad, también forman parte y a medida que pasa los años, eso va disminuyendo. Entonces, tenemos que saber que hay un montón de factores propios y externos que hacen que muchas veces se encuentre alterada la producción del factor de hidratación natural, más allá del estado de la barrera cutánea, que además puede estar permitiendo que se evapore agua de más. Entonces, hoy en día uno de los problemas más importantes que tenemos es la barrera cutánea dañada, y por el estilo de vida, la alimentación y un montón de factores que en la piel se pueden ver, digamos, puede verse impactado en la piel como deshidratación, también el estrés, porque el estrés impacta sobre la piel, la deshidrata, modifica la parte hormonal. Entonces, todos esos aspectos inciden en la hidratación de la piel. Considero que trabajar con activos hidratantes, ya sea en un serum exclusivo hidratante o en una crema directamente que además de sellar, ¿sí?, con lípidos acordes a nuestra piel, aporte activos hidratantes, es sumamente necesario incluir siempre activos hidratantes que mantengan esa humedad en la piel y que se encuentre equilibrada la hidratación, porque no es cuestión de sobrehidratar, que eso también es muy importante. La piel no tiene que estar sobrehidratada, tiene que tener una hidratación equilibrada, ¿sí? Entonces, bueno, acá está el gráfico de los nombres de los aminoácidos libres, ¿sí?, que forman parte de este 40%, como la serina, la citrulina, la alanina, la tirosina, y aquí hay otras, ¿sí?, especialmente la histidina, que tiene mucho que ver con la filagrina. Bueno, todos tienen que ver con la filagrina, pero la histidina ya van a ver en el manual, hay más explicado con qué se relaciona también, porque bueno, hay mucho para hablar de todos estos compuestos. Incluso yo en el manual les dejé la explicación de qué función cumple cada uno de estos compuestos, pero este es un video resumen para que entiendan cómo es el mecanismo y todo ese proceso maravilloso que se sucede sin que nos demos cuenta y que nuestra piel realmente tiene su propia crema natural. Pero, por supuesto, que necesita una ayuda con una correcta alimentación, con un correcto
con una correcta gestión del estrés, con un control hormonal, con un cuidado frente al exposoma, porque el exposoma también nos produce radicales libres, fotoenvejecimiento, degradación del colágeno, deshidratación, alteración del pH y de la barrera cutánea, ¿sí? Vasodilatación, muchas cuestiones que alteran la piel. Algo que quiero decir para terminar este tema es que a veces van a encontrar que las marcas o algunos dermatólogos hablan de el pH neutro. Por ejemplo, tal producto para el cabello es de pH neutro o tal producto para el rostro es de pH neutro. Pero cuando se refieren a pH neutro, si bien esto les puede llegar a hacer ruido porque van a ver que difiere del concepto de la escala de pH, tiene que ver con algo que les voy a decir. Cuando hablamos de pH neutro para el cabello, estamos hablando de su pH fisiológico. En realidad la forma más correcta de definirlo debería ser fisiológico para no marear a la gente. Pero cuando se habla de pH neutro, quiere decir que es un pH que al cuero cabelludo o a la piel no le es ni ácido ni alcalino por debajo o por arriba de sus necesidades. O sea que tiene que ver con su valor fisiológico. Si yo lo tengo en un pH 5 y me posiciono, me baso en la escala de pH, yo sé que el 5 es un pH ácido, pero para la piel no simboliza un pH ácido, es ácido, pero para la piel es su pH fisiológico. Para la piel un pH ácido sería todo lo que se coloque que esté debajo de 5, ¿sí? Y para la piel un pH alcalino sería, por ejemplo, 6,5. Si vemos en la escala de pH un 6,5, sigue siendo un pH ácido, pero para la piel, donde su pH fisiológico es 5, un 6,5 ya es bastante alcalino, por ende va a traer desequilibrios. Lo más correcto sería mencionarlo como pH fisiológico, porque a veces la gente se confunde y creen que al decir pH neutro se están refiriendo al pH 7. Hay productos para bebés, shampoos y demás, que sí tienen pH neutro 7. ¿Por qué? Para que no les irrite los ojitos al lavarse la cabeza. Entonces, como hay un poco de diferencias en esos temas, es que mucha gente se confunde. Pero generalmente cuando te mencionan un pH neutro para el cabello, o para el cuero cabelludo, se están refiriendo a un pH fisiológico que va de 4,5 a 5, 5,5 como mucho, no un 7. Ahora, ¿puede ser que alguien lo diga sin saber y que se refiera a pH neutro queriendo decir pH 7? Sí, pero no es lo que sucede generalmente. Cuando una marca o un dermatólogo te hablan de un pH neutro acorde a la piel o al cuero cabelludo, se quieren referir a un pH fisiológico, no a pH 7. Que por supuesto es ácido, pero que para la piel le es natural, no es más ácido o más alcalino. Vamos a suponer, si yo me paro en la perspectiva de un ácido, vamos a suponer de un ácido salicílico, o vamos a suponer de cualquier ácido, ¿no? Pero vamos a suponer el ácido salicílico, que lo correcto sería formularlo alrededor de 3. Si yo lo pongo en pH 5, es muy alcalino para el ácido y se va a perder una función del ácido. Por eso es que si bien estamos hablando de todos pHs ácidos, cuando uno se para en la piel o en una sustancia, habla de acidez, alcalinidad o pH neutro o fisiológico en relación a esa sustancia o esa parte del cuerpo. Esto se los digo para aclarar algo que me preguntan mucho y que genera confusión, que es esto de pH neutro o fisiológico. Bueno, ahora sí, me despido y les mando un abrazo.